Hola, soy Merce Villegas y estamos aquí en Conversaciones que Inspiran, conversaciones que transforman y conversaciones que llegan al alma. Especialmente esta, porque es de un hombre valiente que se ha atrevido a desafiar las expectativas de la sociedad, de la cultura y poder desde esos sectores más difíciles llevar lo humano, la conexión, la empatía. Carlos Raúl Yepes sabe ponerle el alma a todo aquello que hace. Carlos Raúl Yepes, un hombre valiente y humano que decidió asumir el gran desafío de cambiarle la cara al banco más importante de nuestro país y uno de los más importantes en el mundo, de ponerle el alma a uno de los sectores más fríos que existe, como lo es la banca, salirse de la categoría de un mal necesario, abandonar la guerra de poderes y de cifras para trabajar a que se situara como un sector donde se pudiera establecer la confianza, la cooperación y la ética, enseñándonos a todos con sus grandes resultados que las metas se logran en equipo y respetando el valor del otro. Este camino de respeto no solo le dio resultados cuantitativos, sino cualitativos. Carlos Raúl obtuvo 111 reconocimientos por su gran labor. Hizo que Bancolombia llegara a ser el banco más sostenible de América y quinto en el mundo, sin sacrificar rentabilidad, porque en su presencia pasaron de tener un patrimonio de 43 a 150 billones, de 8 a 21 billones de pesos, de 68 a 200 billones de pesos. La cartera. Y en 5 años logró utilidades por cerca de 10 billones de pesos. Este carismático paisa y apasionado por el fútbol que tenía a su cargo 53,000 empleados con sus familias y 15,000 proveedores de todos los tamaños, 75,000 accionistas, les entregó alma y cuerpo durante sus 5 años a la presidencia, hasta llegar al momento donde decidió que, siendo coherente con el mensaje que transmite y al recibir una carta de su hija, se dio cuenta que su familia también lo estaba necesitando. Renunciar no fue una tarea fácil cuando se tiene tan grandes comodidades y beneficios, pero cuando sus prioridades son más humanas, cuando se tiene una gran humildad de corazón, prima la felicidad y el tiempo de calidad con quien amas. Esta es su historia. Carlos Raúl, bienvenido a Conversaciones. Qué honor y qué gran privilegio tenerte aquí para una verdadera conversación para el alma. Bueno, muchísimas gracias y yo estoy muy contento de poder conversar contigo. Bueno, Carlos Raúl, la verdad es que has desafiado muchísimas cosas, incluso uno de los sectores que podríamos llamar más fríos, más distantes, que es la banca. Cuando hablas de dinero, siempre existe esa frialdad y siempre existe esa distancia. Pero realmente fuiste un hombre que desde ese puesto tan grande que ocupaste como presidente de uno de los bancos más importantes de toda Latinoamérica, te enfocaste en lo humano, en la cercanía, en la empatía, y podemos hablar de muchas otras palabras que diríamos, eso no tiene nada que ver con un banco. Pero resulta que no solamente tienen que ver con un banco, tiene que ver con las empresas y las organizaciones y tiene que ver con la sociedad. Yo siempre reivindico el haber estudiado con los jesuitas y ahí aprendí que aquello que comúnmente se llama un monólogo es el más profundo de los diálogos, que es cuando uno habla con uno mismo y que uno tiene muy poco tiempo para conversar con uno mismo. Y fue así como me hice una de esas preguntas de pararse a pensar, después de haber estado casi 17 años en el Banco Industrial Colombiano, después en Bancolombia, en diferentes posiciones, qué era lo que más me molestaba a mí del sector financiero. Eso ocurrió cuando en el 2010, en noviembre, me nombran presidente del banco. Y la respuesta estaba ahí clarita. Me molestaba la frialdad, la exclusión, el irrespeto, la lejanía. Y entonces yo pensaba, pues si iba a tener 53,000 empleados a mi cargo, iba a estar en 10 países, 10 millones de clientes, pues el poder es para eso, para ejercerlo y proponer cambios, y no solamente cambios, sino transformaciones. Desde ese día nacieron respuestas, como por ejemplo, que íbamos a tener una organización en crecimiento, rentable, eficiente, pero basada en las personas. Y hablábamos de un lenguaje propio que también creamos nosotros, que era el de la calidez, el de la cercanía, el del respeto y el de la inclusión. Al principio creí que era hacia una banca más humana, después me di cuenta que era hacia una sociedad más humana. Y por eso no solamente era entre nosotros, sino de cómo nos comportábamos como organización tan importante en las sociedades donde nosotros estábamos. Claro, Carlos Raúl, porque también poder también cambiar un poco esa cultura, llegar a romper con todo eso de que para
o sea, realmente también tuviste grandes éxitos en cuanto a rentabilidad, lo que es, digamos, todo el tema de cómo creció el banco durante todo ese tiempo, pero al principio fue difícil porque no era fácil entrar con toda esta filosofía tan bonita, porque la gente podía entrar en pánico y decir, pero ¿cómo vamos a trabajar desde el humano cuando necesitamos es ganar plata y ser más grandes y crecer? Y resulta que una cosa no sacrificó la otra, lo humano, la cercanía, la empatía y sobre todo la confianza, porque ese tema quiero que lo toquemos un poco más a fondo, hizo que todo fuera creciendo y realmente dando unos resultados grandiosos. Tú misma lo dijiste ahora, Merce, es un tema de cultura. Era de cómo crear nosotros un lenguaje diferente, cómo nos comunicábamos, cómo conversábamos, qué decíamos. Lo que inicialmente apareció como un ejercicio de planeación, que no lo era, pero resultó ser el más importante, que era crear confianza. Nos fuimos casi 50 directivos, todos los presidentes y vicepresidentes de la organización para Kirama. 3 días, nos podíamos haber ido a muchas cosas, pero nos fuimos a aprender a hablar, a aprender a escuchar, a controlar las emociones, a cumplir con lo que prometíamos y a manejar los juicios y prejuicios. Eso era generar confianza. Claro. Y definitivamente, como tú dices, y ahora podemos hablar, en las relaciones humanas no hay nada que produzca mejores resultados que la confianza, es directamente proporcional. Entre más confianza hay en una relación, mejores son los resultados. Y no solamente empresariales, puede ser del jefe con sus empleados, del padre con sus hijos, del esposo con la esposa. Entonces, en el centro había 2 palabras claves que a mí me gustan mucho, tal vez de las que más me gustan del lenguaje nuestro español, del castellano, después de amor, que son respeto y confianza. Excelente, me encanta porque es que igual también la confianza es importante y eso los hizo crecer mucho, hizo que los clientes se acercaran y no solamente lo que tú dices, de hecho en tu libro que me encantó, me lo leí en día y medio, no podía parar, es increíble, es humano, es cercano, es sencillo de leer, lo súper recomiendo. Y tú dices acerca de la confianza, no solamente te ganaste los clientes, sino que ganabas que ellos te recomendaran, porque se sentían tan bien cuando llegaban a un banco amable, cuando encontraban una sonrisa, cuando encontraban un buen trato, que obviamente te dan ganas de recomendar ese lugar. Pues mira, eso es bien importante, porque desafortunadamente todavía creemos que las empresas solo están para dar dinero. La obligación de uno en las empresas de ser rentables no ha cambiado. Lo que sí cambió fue el concepto de rentabilidad. Hoy a las empresas lo que hay que preguntarles es ¿qué es un buen negocio? Y yo después de muchos años llegué a la conclusión de que un buen negocio no puede ser solo en el que le va bien a la empresa. Tiene que ser al que le va bien al mayor número de personas posibles. Yo fui empleado toda la vida, en cualquier posición. La de presidente para mí era un accidente, entre otros porque nunca me lo creí, como me decía mi familia. A mí me molestaba todo ese entorno y todas esas, digamos, parafernalia que hay detrás de un presidente. Yo simplemente era uno más, era uno en el trabajo en equipo y las cosas salieron afortunadamente muy bien. Si fuera solamente para medirlas económicamente, fuimos capaces de triplicar el patrimonio, de triplicar los activos, de triplicar la cartera en 5 años y medio. Pero lo más importante fue lo que le quedó a las personas en su forma de ser, de actuar y de relacionarse con los demás. Bueno, Carlos Raúl, ya volvemos porque esta historia es absolutamente inspiradora y tenemos todavía mucho de qué hablar sobre ella. Carlos Raúl, vamos a hablar un poco del momento en que tuviste que tomar esa decisión con tu esposa Gloria, cómo fue contarle, decirle, eras vicepresidente de Argos en ese momento, en un puesto que además estaba supremamente bien, estabas trabajando cómodo, feliz, y era como que un cambio y un salto grandísimo que te iba a implicar una cantidad de retos personales y también obviamente de tu familia. Pues sí, esa es una historia bien bonita, una historia diferente. Donde realmente a mí me nombran presidente, pero antes había hecho parte del proceso de selección. Yo empecé a trabajar en el banco en el año 94, en el Banco Industrial Colombiano. Sí. Estuve casi 10 años y me fui después para Argos, casi 8 años como vicepresidente de Asuntos Corporativos. Sin embargo, no me fui del banco porque me designaron miembro de la junta directiva del banco. Yo no quería ser presidente del banco, nunca lo busqué. Y cuando a mí me dicen participe del proceso, pues la verdad lo hago con mucho desgano. Digo, bueno, eso no va a resultar porque hay gente muy buena que seguramente designarán como presidente.
Un día me llama alguien, un lunes, y me dice, anoche se decidió y tú no vas a ser el presidente del banco. Y yo me puse absolutamente feliz. Llegué a la casa una felicidad que creo que hace tiempo no la tenía. Sin embargo, al día siguiente salía de una junta de la ANDI en Bogotá, y la misma persona me llama, yo no sé qué pasó anoche, pero resulta que vas a ser el presidente del banco. Y fue muy duro, yo sabía lo que se venía, era un compromiso muy grande, eran renuncias fuertes y definitivamente, como siempre lo dije, era un cajero automático. Era trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. En eso yo fui un muy buen ejemplo. Yo digo que en la vida no hay malos ejemplos. En la vida todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Sí. Y yo muchas veces fui un muy buen ejemplo de lo que no se debe hacer, entre otras en la forma como asumía mi trabajo, porque en los primeros 10 años en el banco yo no saqué vacaciones. Las vacaciones más largas mías fueron tal vez en el año 7, 15 días calendario. Lo otro eran 2 días juntados a un puente, y eso está mal hecho. Sí. Y por supuesto, ya llamó a Gloria, mi señora, estuvimos por allá por la iglesia de Santa María de los Dolores en el parquecito de Astorga, y empezamos a conversar y a llorar, porque uno es humano también. Claro, y entonces yo decía lo que se me viene encima. Sí. Y bueno, afortunadamente siempre he estado muy bien acompañado por mi señora, por mis hijos. A mí me dicen que si mi señora es mi esposa, ¿esta es su esposa? Y le digo, no, ella es mi mejor amiga. Y sigue siendo mi mejor amiga, consejera. La relación con mis hermanos, con mi madre, con muy buenos amigos, haber conocido tanto al banco, pues lo veían como que llegaba uno de los nuestros. No era una persona externa, extraña, lejana, sino que me vieron, pero yo me conocía a todo el mundo, los nombres de todas las personas, y hay historias muy, muy lindas, afortunadamente. Y eso que hablas de la familia tan bonito, con esa familia tan bien, tan unida, realmente con unas bases tan sólidas, con unos valores increíbles, eso es lo que te hace ser ese ser humano también, y digamos que estar tan seguro de cuando tú ibas a instaurar todo este tema de valores, de ética en el banco, decir esto sí funciona, porque además a mí me encanta porque vienes de padre músico, que a pesar de ser músico era un hombre tradicional también, aunque abierto en algunos aspectos, pero también me encanta porque él te decía una frase, aquí si vamos a hablar de alguien en esta casa, hablamos bien. Entonces realmente vienes de unos valores muy bien, muy sólidos, y eso te hizo, digamos, también ser muy firme a la hora de decir, este es el camino y esta es la lección que yo voy a tomar para dirigir este banco. Eso es indiscutible, para bien o para mal, Mercy. Uno en la vida es fruto de sus procesos de formación. Uno en la vida es fruto de sus relaciones, buenas o malas. Exacto. Yo tuve la fortuna de vivir en la casa con mi papá y mamá. Yo soy el mayor de 5 hermanos. Estudié en el Colegio San Ignacio los 12 años. Tengo excelentes relaciones. En eso he sido muy, muy afortunado. Y efectivamente, desde el seno del hogar, desde esas relaciones buenas de familia, es que uno empieza a construir una forma de ser. El mismo lenguaje. Sí. Esa frase de mi papá era, nosotros en la casa no hacemos chismes, no sabemos qué es eso, porque mi papá decía, si en esta casa se va a hablar de alguien es para hablar bien. Y efectivamente él fue director del Conservatorio de la Universidad de Antioquia, se jubiló en la Universidad de Antioquia, y en mi casa vivíamos, aunque él era muy estricto, muy disciplinado, yo recuerdo que él decía que descansar era cambiar de actividad. Lo primero que teníamos que hacer nosotros en vacaciones cuando salíamos era presentarle el plan de trabajo de vacaciones. Un cronograma de era impresionante, porque mi mamá decía, mientras llamaban mis tías y decían, no, aquí los niños están dormidos a las 10 de la mañana, nosotros desde las 7 ya teníamos que estar haciendo cosas, porque era el plan de trabajo, que incluía ejercicio físico, lecturas, hacer planas, dibujar, tantas cosas, pero al final todo eso lo va formando a uno. Y yo creo que en este momento es desafortunado en que los padres le estén entregando la educación de sus hijos a la calle. Así es. ¿Y en qué momento pasó eso? ¿O en qué momento en las empresas, inclusive en los mismos colegios, en las universidades, nos da pena hablar de valores? Como si eso no fuera de la esencia de ser uno. Yo voy a presentar en estos días un libro que se llama Valores para la Paz, de Jorge Yarse, donde aparecen valores espectaculares del ser humano, el respeto, la integridad, la solidaridad. De hecho, nosotros en Bancolombia, conscientes de eso, porque también somos una familia, creamos nuestro propio diccionario.
Y no era ir a decir unas palabras y ver qué decía en la definición del diccionario de la lengua española sobre esa palabra. Así que no que nosotros mismos le damos definición. La palabra es calidez, cercanía, integridad, coherencia, confianza. Y una que me gusta a mí mucho, inclusión. Un funcionario en Barrancabermeja me dijo: doctor, estamos muy contentos con usted porque todos somos importantes. Yo podía ir a buscar inclusión en el diccionario y no sé qué dice, pero para nosotros inclusión era eso, sentirnos todos importantes. Es que de hecho pienso que en todo lo que leí en la historia del libro, en todos los resultados tan grandes que tuviste en el banco, el hecho de hacer sentir importante a cada uno en su cargo, y estoy hablando de hacer sentir importante desde las señoras del tinto hasta los vicepresidentes de toda la empresa. Entonces era llegar y reunir a las señoras del tinto, era reunir a los obreros, era reunir a todo el mundo y realmente hacerles saber que el cargo que estaban haciendo era importante y que tú los hacías visibles a esas personas que a veces ni siquiera la gente sabe cómo se llaman. Eso es increíble, Merce, que a estas alturas de la vida eso pase. Y precisamente por pensar de esa manera, le pusimos por título en nuestra organización: todos somos importantes siempre. Hice un ejercicio muy bonito, que fue precisamente que mandé a las señoras de los tintos y del servicio para la casa un día, simplemente para que los demás funcionarios entendieran la importancia de su ausencia. Tuvimos que tenerlas ausentes para sentirlas más presentes que nunca. Y fue un ejercicio muy bonito. Excelente. Bueno, seguimos con más de esta gran historia. Un poco más de Carlos Raúl. Vamos a conocer un poco más de él con estas respuestas de ping pong. Cuéntame un libro que te guste, que te inspire. La verdad, leo mucho y es como cuando hago zapping en televisión, mantengo 3, 4 libros abiertos, pero acabo de leer uno muy, muy lindo de un monje francés, tibetano, que se llama En defensa de la felicidad, de Matthew Ricard. Me impactó. Una bebida. ¿Con alcohol o sin alcohol? Con, obvio. No es guaro, no aguardiente. No. Con alcohol, el aguardiente por encima de todo. Lo más es que ya me dejan tomar menos por los temas de salud, pero fuera del guaro no hay nada. Así es. Un lugar. Cartagena. Una persona. Mi señora. ¿Quién te inspira? Mi familia. Un momento de felicidad absoluta. No, han sido muchísimos. Pero yo creo que no es un momento, es una situación y es haber podido superar las dificultades de salud y poder decir ahora que estoy aliviado. ¿Tu miedo más grande? El miedo más grande, pienso muy poco en los miedos. Realmente no tengo como un miedo especial en la vida, más un dolor. Y es ver que esta sociedad definitivamente no alcanza la paz. ¿Qué cualidades buscas en un amigo? Primero, que sea un buen contradictora, que sepa escuchar, pero creo que la gratitud es una de las cualidades más especiales que yo espero de las personas. Ser grato es muy, muy bonito para el alma. Uno nunca da las gracias haciendo mala cara. Absolutamente. Y por último, un sueño que todavía tengas por cumplir. Sueños muchos. De hecho, cuando me retiro yo digo que quiero ir a recuperar mi salud, a compartir con la familia y a realizar sueños aplazados. Hay unos más materiales, como por ejemplo yo quiero aprender otro idioma, italiano he pensado, quiero volver a clases de piano, que el tiempo, eso requiere mucha disciplina y no lo tenía. Y en estos días me ocurrió uno y es que como a mí me gusta tanto la salsa, tengo ganas pues bailar yo soy ya muy tieso pues para eso, pero de pronto sí quiero de esas 12, 15 canciones que más me gusta, aprender a cantarlas bien y sacar mi CD, pero para mí. Además no tienes toda la pues, vena artística, porque de tu pues papá, tu mamá. pero más mucho para sentarme, pero lo tengo que lograr, porque ese es un reto. En un momento en este libro, Por otro camino, que lo recomiendo altamente nuevamente, cuentas cómo en un momento había una despedida grandísima de 250 personas que repartían el tinto. Y ahí tú tomaste una acción muy humana. Cuéntame un poquito de este capítulo tan importante. Sí, es una historia muy bonita
pues como tiene que ser en toda parte y en todas las organizaciones, así sea en el hogar o en las empresas, pues hay que liderar con el ejemplo. Y realmente, si estábamos hablando de una banca más humana, pues había que demostrarlo en todo lo que hacíamos, en nuestras decisiones, en los procesos, en las políticas que definíamos. Y por supuesto que de un punto de vista económico, seguramente la decisión era la correcta. Y yo decía que la rentabilidad no solamente es cuantitativa, sino también cualitativa. Y por eso ya las decisiones no solo se toman desde el punto de vista económico, sino también social y ambiental. A mí me llegaban con mucha frecuencia con proyectos donde había una gran rentabilidad económica, pero que tenían alto impacto social o ambiental. Y este fue uno de los casos. Un día me llama el presidente del sindicato y me dice que había una orden de un despido masivo de 250 señoras del servicio y de los tintos. Que yo qué opinaba de eso, y le dije, yo no tengo ni idea. La gente cree que porque uno es presidente sabe todo. No, uno no sabe todo, uno también es humano y seguramente esas cosas ni se las cuentan. Y averigüé y encontré que había un proceso para dar por terminados 250 contratos de trabajo de estas personas. A mí me dio realmente mucha tristeza porque decía, a estas alturas, tal vez era el segundo o tercer año mío ya como presidente del banco, decía, todavía no han entendido lo humano de las relaciones. Como que 250 señoras los tintos, que empiezan a trabajar a los 17 años, que se jubilan a los 57, que trabajan 40 años, que se levantan a las 3 de la mañana, que se acuestan a las 11, que levantan 5 hijos. Para poderse jubilar y jubilar con un mínimo, y después cuando ya por fin se logra sentar en su casa, ya le llegan son los nietos para levantarlos. Yo decía, estas son unas vidas muy complejas, pero eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que ser sensibles. No puede ser que una empresa que se gana 2.518.000 millones de pesos al año se vaya a ahorrar 1.000 millones por esta vía. Seguramente la decisión era la correcta económicamente, como lo decía, tenía todos los elementos, pero es que ese es un llamado que yo quise hacer y todavía me invitan mucho y lo sigo haciendo donde voy, y es que el empresariado no solamente tiene un rol económico, sino también un rol muy importante como actor social, y que nuestras decisiones tienen que buscar permanentemente un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Y ese es el mejor negocio, es lo más rentable. Al final, integridad y alto desempeño son posibles. Pero es que, Carlos Raúl, definitivamente tenemos un concepto que es primero tener, luego hacer y luego ser, ¿cierto? Y es que tú realmente con toda esta enseñanza nos dices que es primero ser, para luego hacer y al final tener. Entonces es de verdad cómo ser mejores personas, cómo ser mejores humanos. Y de ahí todo lo otro es una consecuencia, pero de ser ese buen ser humano cercano y poder tener esa empatía con las otras personas también. Es que fíjate que eso parece muy obvio, pero no es tanto. Las organizaciones decimos que el cliente está en el centro, que el empleado está en el centro, que la persona es el centro, pero eso no es verdad, porque los procesos, la forma en que nos comportamos, decidimos, pues no lo demostramos. Entonces aquí lo más importante era que generar un proceso cultural de relacionamiento con la sociedad, con los proveedores, con los clientes, entre nosotros como los empleados, que fuera diferente, que fuera potente. Y eso definitivamente empezaba por la calidad de personas que nosotros tuviéramos. En la vida es más fácil conseguir profesionales que buenas personas. De hecho, en el libro precisamente, Por otro camino, de regreso a lo humano, lo que se busca es decirle a las personas, desaceleren, piensen en los demás, somos más seres colectivos que individuales. Yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad nuestra es que se nos olvidó pensar en los demás. Mientras yo me salve, no me importa. Es como el tema de la guerra. Mientras los muertos los pongan otros, los pongan los campesinos, eso no me importa, pero cuando ya me toca a mí, ya sí lo miro de una manera diferente. Yo creo que aquí es un proceso, es una invitación a que nosotros de verdad pensemos en los demás. De hecho, llama la atención, por ejemplo, que el prólogo lo haga Jorge Valdano, que es un futbolista. Que tiene que decir Valdano ahí. Él habla de valores, tiene un libro que se llama Los 11 Poderes del Líder, que es muy bonito. O porque en la contraportada está un periodista como Alejandro Santos de Semana, o está ahora Pacho Berrú, que hoy es el presidente de la Comisión de la Verdad, un jesuita, que fue provincial de los jesuitas, o el mismo James Rodríguez, a quien conozco hace mucho tiempo, tengo muy buenas relaciones, porque encuentra uno en esas personas que son cercanas
ganas a uno ese estilo de liderazgo, esa forma de entender la vida de una manera diferente, y yo creo que al final el ser de verdad tiene que estar en el centro. Lo demás vendrá por añadidura, cuando uno tiene esa claridad y se comporta de esa manera. De hecho, hay algo que tú citas que es de Gandhi y que a mí me encanta, y es el lema de Conversaciones para el Alma, que dice: seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Y hay otro que dice la Madre Teresa Calcuta, y es que si todos barriéramos la puerta de nuestra casa, el mundo estaría limpio. Entonces, a veces pensamos, Carlos Raúl, que las personas que están encargadas de cambiar el mundo son las personas mediáticas, son las personas que todo el tiempo están expuestas a la luz pública, pero realmente todos los seres humanos, o sea, si nos vamos por la cultura, no, es que ellos roban, no, es que ellos hacen, es que para qué, si en este país existe la corrupción, entonces yo para qué voy a comportarme bien si igual se lo van a robar los otros. Entonces yo pienso que es al César lo que es del César, como dice en la Biblia, y desde allí poder actuar de verdad con esa coherencia humana que tú dices, y poder recibir, digamos, también ser protagonistas de ese cambio del mundo. Si cambiamos ese pedacito de tierra donde vivimos, podemos aportar al cambio del mundo. Todo esto que acabas de decir tiene un hilo conductor, y se articulan todos estos temas de una u otra manera, porque en el fondo yo creo que las respuestas no están por fuera de uno. Todas las respuestas que uno quiere en la vida están dentro de uno. Uno es el único que se da cuenta de las cosas que están bien o mal hechas. Muchas veces se dice, es que haga eso con tal de que no se den cuenta, pero no importa que la gente se dé cuenta o no se dé cuenta, si usted se da cuenta y sabe que no está obrando bien. Claro. Yo estuve invitado el año pasado a la Asamblea de la ANDI a un panel, y en el panel les leí 2 párrafos del Código de Ética y Conducta que a mí más me gustaba, el más extraordinario, el mejor escrito, el mejor lenguaje. Cuando terminaba de leer el párrafo, le decía a las personas: ustedes no saben que este es el código de ética de Odebrecht. La pregunta que yo quería decirles, ¿esto es de códigos, de escribir las cosas, o es de comportamientos? Claro. Al final, esa es la invitación, cómo nos comportamos. Y yo creo que de verdad empieza por el metro cuadrado de cada uno. Cómo se comporta uno en su casa, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo trata a la señora del servicio, cómo trata los porteros, las personas que están ayudándole a uno. Claro. Sale uno al trabajo, cómo trata a sus empleados, cómo trata a ese entorno. Sale uno a la sociedad, cómo se comporta en la calle. Yo soy el que estoy a toda hora evitando, pasándome semáforo en rojo, volándome la fila de todo, no pago impuesto porque como se lo roban. Claro. Eso no puede ser. Yo creo que al final, inclusive el libro, yo diría, es una invitación a que desde cada uno, desde su metro cuadrado, aprendamos no solamente a vivir, sino a convivir, que yo creo que es lo que se nos olvidó.